Hoy hablaremos un poco de las capas o máscaras de capas en Capture One. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy vamos a estar trabajando con estas tres imágenes que estamos viendo en pantalla. Vamos a estar probando lo que sería la copia de estilos a través de máscaras de capas que normalmente solemos utilizar muchísimo al momento de poder realizar nuestros revelados o postprocesados, pero que también se nos dificulta al momento de querer copiar los estilos de una imagen ya previamente editada, retocada a través de máscaras y copiarlas a una siguiente imagen. Se nos complica porque las máscaras por lo general no se adaptan a la siguiente fotografía, es decir que tenemos que realizar todo el proceso de máscaras nuevamente, esto si estamos trabajando de manera manual. Por supuesto, ya en Capture One tenemos la opción de poder copiar estas máscaras o estilos de máscaras a través de las capas y poder aplicarlas a la siguiente imagen, y estas se van a adaptar de una manera bastante fácil a la siguiente fotografía. Cabe destacar que estoy trabajando con estas tres fotografías que fueron tomadas en un mismo ambiente con esta hermosa modelo. Vamos a tener la misma cantidad de luz, el mismo punto de enfoque, y que por supuesto pueden estar viendo acá los parámetros con los cuales tomé estas fotografías. Muy bien, sin darle tanta charla, porque ya en el canal tenemos videos dedicados a capas y a máscaras directamente en Capture One, vamos a empezar a trabajar con la fotografía para poder explicarle cómo funciona esta copia y pega de estilos a través de máscaras de capas en nuestra fotografía. Lo que voy a hacer es seleccionar esta fotografía, lo que sería la primera. Ya esta fotografía previamente la retoqué, la edité un poco y maticé colores y tonalidades como nos los pidieron. En este caso, fíjense, lo que hice fue opacar muchísimo el fondo y trabajar a doble capa, en este caso con sujeto y fondo de manera separada, y poder trabajar estas capas para que se me hiciera un poco más fácil lo que sería el flujo de trabajo. Para este caso lo que voy a hacer es duplicar o crear un duplicado de esta imagen. Voy a crear una nueva variante. Y fíjense que esta es la variante original, la que ya tenemos previamente retocada. Esto lo podemos ver acá porque ya se exportó esta imagen, inclusive ya las tengo publicadas en mi perfil de Instagram, así que le pueden dar un vistazo por allá. Y vamos a trabajar con lo que sería esta variante. Fíjense que acá algo bastante particular y que ya hemos hablado muchísimo en anteriores videos es que si yo quiero realizar o trabajar una capa o una máscara de capa a través de pinceles o de manera manual, al momento de querer copiar esta máscara a otra fotografía, pues la máscara no se va a aplicar en los mismos puntos. Obviamente Capture One ya corrigió esto de manera automática, y eso lo vamos a trabajar con estas dos opciones que tenemos acá arriba de sujeto y fondo. Simplemente, si queremos trabajar con nuestro sujeto, pues nos posicionamos en la opción sujeto, damos un clic y automáticamente el programa lo que va a hacer es seleccionar a nuestro sujeto o todo lo que esté en el primer plano. Por otra parte, si queremos trabajar con el fondo, lo que va a hacer el programa es identificar este segundo plano a través de esta proyección de este primer plano y poder hacer una selección lo más precisa posible. Pero vamos a verlo directamente en la práctica. En este caso vamos a comenzar con una capa o una máscara de capa de sujeto. Vamos a seleccionar la opción sujeto y fíjense cómo automáticamente el programa empieza a leer todos los planos de nuestra fotografía para poder realizar una selección prácticamente perfecta. Automáticamente se nos crea esta opción de máscara de sujeto 1 ya identificada, pero no podemos ver la máscara que se creó. Ya sabemos que para poder visualizar las máscaras en Capture One tenemos que apretar la tecla M. Fíjense que automáticamente todo lo que esté en rojo es la selección que realizó, inclusive se pasó acá y nos seleccionó esta área acá que obviamente tenemos que corregir. Pero si analizamos la selección que nos hizo de nuestro sujeto, pues es bastante perfecta y la podemos trabajar sin ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es una selección del fondo directamente. Fíjense, ya tengo mi máscara de sujeto. Voy a mantener la visualización de la máscara. En este caso, fíjense que acá tengo el ojito. Ustedes pueden seleccionarlo si quieren ver, y al momento de tildarlo acá les va a aparecer si quieren mostrar la máscara siempre. Fíjense, con M, o si queremos ver una máscara en escala de grises, apretamos al M.
Esto si vamos a trabajar máscaras luminosas, tenemos que tener tildada esta opción, pero para este caso lo vamos a obviar. Vamos a tener tildada lo que es mostrar la máscara siempre. Voy a hacer ahora clic en el fondo y vamos a esperar que el programa interprete también nuestra fotografía para que nos haga una selección del fondo. Fíjense que lo que hizo fue prácticamente hacer una inversión de nuestra máscara sujeto, y eso lo podemos notar acá porque vemos que esta zona, que fue la que seleccionó originalmente, fíjense, lo que hizo fue obviarla. En este caso creó una inversión de lo que sería la selección principal, que fue nuestro sujeto, y la aplicó como si fuera una máscara de fondo. Obviamente también la podemos ver acá como máscara de fondo número 1. Como ya sabrán, y siempre les repito que una de las ventajas, por lo menos en mi caso donde yo utilizo Capture One en su mayoría, es porque me trae la opción de poder refinar las máscaras y de esta manera crear prácticamente una selección de estas máscaras y que se acople esa selección a lo que vayamos a procesar o a editar. Esto la verdad que nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder aplicar efectos y que estos efectos se integren completamente con nuestra fotografía. Y sirve también para poder refinar ciertos detalles. Fíjense, voy a seleccionar a nuestro sujeto principal y si quiero borrar la zona que me seleccionó extra, es decir, que no quiero, simplemente selecciono mi borrador y empiezo a borrar toda esa área. Obviamente puedo modificar el tamaño, dureza, opacidad. Y fíjense que ahora sí puedo pues refinar esa máscara muchísimo mejor, eliminando las zonas que no deseo. Acá se me pasó un poco, fíjense. Lo que hago es siempre seleccionar el borde acá, fíjense. No se asusten. Y lo que hago es crear un refinamiento para que de esta manera la selección se perfeccione muchísimo más. Aprieto la tecla R y fíjense que acá me sale el panel de refinar máscara y fíjense lo que pasó automáticamente. Yo lo tengo configurado acá. Si yo bajo, voy viendo el refinamiento que me va ocupando esa máscara, y si voy aumentando pues el área que me va a cubrir. Fíjense, si yo ya exagero pues el refinamiento va a ser mucho más agresivo. En este caso vamos a darle más o menos entre los 80 y los 130 es lo que suelo utilizar para este tipo de fotografía. Voy a dejarlo en 110 y aplico y ya tengo una selección prácticamente perfecta junto con la máscara refinada. Ahora, cualquier efecto que yo vaya a colocar dentro de esta fotografía pues se va a aplicar únicamente a la selección de la máscara que estemos realizando. En este caso va a ser máscara sujeto. Fíjense que si quiero mejorar un poco el contraste, aumentarle, darle un poco de brillo, subir sombras un poco y bajar negros para crear un contraste mucho más natural, voy a apretar la tecla M para eliminar la visualización de la máscara. Y fíjense que ya tengo unos efectos aplicados solamente a la selección que nos realizó originalmente. Voy a bajar un poco más el contraste. En este caso no la quiero tan contrastada. Obviamente esta fotografía hay que retocarla muchísimo. Y si quiero aplicar cualquier efecto al fondo, por ejemplo, vamos a elevar altas luces para aprovechar esa entrada de luz que tenemos acá arriba. Voy a bajar sombras, voy a subir blancos, voy a subir negros en este caso, y lo que voy a hacer acá con claridad y estructura es bajarla a tope y me voy a ir al apartado número 3, que es el color. Me voy a ir a básicos y voy a seleccionar los verdes, y lo que voy a hacer es cambiarle ese tono. Voy a bajarle saturación y voy a iluminarlo un poco más. Fíjense que ya tengo la fotografía pues prácticamente con unos retoques muy sencillos. Fíjense, antes y después ya la he matizado muchísimo. Le he bajado la tonalidad de ese verde que tenemos en el fondo que llama mucho la atención. Esto es muy sencillo para poder explicarles lo que sería el ejemplo de copiar máscaras de una fotografía a otra y que éstas se adapten perfectamente. Fíjense, ya tengo esta fotografía prácticamente retocada, tanto en sujeto como en fondo. Ahora, si deseo poder aplicar una copia de estas máscaras, normalmente antes se nos complicaba muchísimo porque no se adaptaba en su totalidad a la fotografía. Ahora, pues ya Capture One mejoró esa opción y podemos aplicar lo que sería esta selección o copia de estilo a través de máscara de una manera bastante precisa. Lo que voy a hacer es crear un duplicado de esta fotografía. Voy a darle clic derecho, voy a darle nueva variante. Acá tenemos la original y esta es
Perdón, acá tenemos la que ya editamos previamente, solo podemos ver acá con los símbolos que ya se exportó y está editada, y tenemos la original. Lo que voy a hacer es posicionarme acá en la 2 y lo que voy a hacer es copiar estos estilos y los voy a pegar directamente a la variante que hemos clonado de la próxima fotografía. Fíjense, lo que voy a hacer es pegar acá. Automáticamente el programa lo que va a hacer es leer las capas que ya previamente o las máscaras que ya previamente seleccionamos y va a tratar de adaptarlas según los planos que nos muestra en la fotografía. Fíjense, acá ya tenemos pues una edición, pero vamos a ver si esta máscara se copió de manera correcta. Fíjense, voy a apretar la tecla M, estamos posicionados en la máscara de fondo, vemos que la selección es prácticamente perfecta, nos hizo un recorte del fondo bastante significativo, tenemos algunos detalles pero nada que no podamos corregir, y si seleccionamos nuestra máscara de sujeto, fíjense que también la selección es prácticamente perfecta. Esto la verdad que nos agiliza muchísimo el flujo de trabajo a la hora de trabajar con una serie de fotografías o fotografías realizadas en la misma sesión, que tengan la misma cantidad de luz. Todo esto lo podemos prácticamente trabajar con un solo clic, solamente editando una sola fotografía y procesando los estilos a través de las capas, por supuesto, y de las máscaras a las próximas fotografías que nosotros vayamos a utilizar. Pero acá tienen que tener mucho cuidado a la hora de poder aplicar estas máscaras de capa o máscaras a través de selección, porque como les había dicho al inicio, solamente funciona con lo que serían sujeto y fondo. Si queremos aplicar máscaras de manera manual o por separado, se nos va a complicar muchísimo. Fíjense, voy a restaurar acá y me voy a posicionar en la fotografía que ya previamente editamos. Ahora lo que voy a hacer es crear una máscara radial. Fíjense. Voy a hacer una selección como por acá, más o menos, para aprovechar esa luz. Perdón, voy a deshacer acá para crearla en una máscara nueva. Lo que voy a hacer es nueva capa de ajuste vacía. Y acá voy a seleccionar la máscara radial y lo que voy a hacer es posicionarme en el punto de luz para trabajar un punto allí, y voy a apretar la tecla M para ver dónde me está afectando este punto de luz que quiero crear. Lo que voy a hacer es apretar Control I para invertir. Fíjense, allí tengo el punto de luz. Ya tengo una capa nueva que acá le puedo colocar, renombrar, le voy a colocar como luz. Y fíjense que ahora si yo subo altas luces, bajo sombras, un poquito, subo negros, subo blancos, voy a bajar claridad y estructura, voy a darle un poquito de exposición, no mucha, voy a bajar el contraste, voy a subir el brillo, y lo que voy a hacer es cambiar acá en temperatura un poquito acá hacia tonos más naranjas, que es lo que nos muestra el atardecer, un poquito acá más cálidos. Y voy a subir un poquito el tinte aproximadamente. Fíjense que me está afectando todo esto. Yo puedo ir reduciendo obviamente ese radio, ir ampliando acá, voy ampliando poco a poco, y de esta manera voy creando un haz de luz bastante focalizado y obviamente dirigido hacia la zona que quiero. Fíjense, ya tengo mi haz de luz allí, ya tengo un punto de luz en esa zona en específico. Ahora lo que voy a hacer es copiar. Fíjense, voy a copiar esta capa, pero antes de copiar voy a crear una capa nueva vacía y voy a seleccionar un pincel. Fíjense, y voy a aplicar ciertos detalles como por acá, por acá, por acá, para crear especie de un bord y crear un poco más de profundidad. Fíjense, esto lo estoy haciendo de manera arbitraria. Lo que voy a hacer acá es bajar sombras, bajar negros, y voy a subir el contraste. Voy a bajar el brillo en esa zona, y fíjense que he creado pues un poco de profundidad en la ropa allí, aplicando un bord de manera muy rápida. Puedo aplicar un dodge también para aclarar estos reflejos, pero lo voy a dejar así porque quiero mostrarles qué pasa si yo creo máscaras fuera de lo que sería la selección de sujeto y de fondo, y me quiero llevar esa serie de ajustes a través de estas máscaras a otra fotografía. Fíjense, lo que voy a hacer es copiar todos estos estilos
y me voy a posicionar en la variante que ya clonamos o la que creamos nuevamente y le voy a dar pegar. Automáticamente el programa va a leer la fotografía y va a tratar de ajustar estas máscaras hacia la fotografía original. Ahora voy a apretar la tecla M para ver qué pasó. Fíjense, acá tengo el punto de luz. Fíjense, el punto de luz pues quedó focalizado prácticamente en la misma zona. Tengo la máscara de fondo que obviamente se descuadró totalmente. Tengo la máscara de sujeto que sí la realizó correctamente, aunque la máscara de fondo creo que lo que hizo fue moverse. Y tengo esta capa de ajustes. Vemos que nosotros realizamos estos ajustes acá en esta zona, fíjense, de la ropa, y al momento de llevarla a esta fotografía, fíjense cómo se descontroló totalmente el programa, en este caso creando todo este border por acá, fíjense, o esta selección. Aquí vemos todos estos trazos que la verdad descuadró todo. Inclusive vemos esta sombra que es del fondo, que también se desconfiguró totalmente. Voy a restaurar nuevamente y voy a pegar nuevamente todos estos efectos y vamos a ver cómo se interpreta. Fíjense que automáticamente nuevamente me vuelve a colocar las máscaras en la misma zona. Luz, máscara de fondo totalmente descuadrada y la máscara de sujeto. Esto lo que nos indica el programa es que solamente podemos copiar estas máscaras si estamos trabajando con la opción sujeto o fondo directamente. Si estamos trabajando con máscaras de manera manual, van a ocurrir este tipo de errores que normalmente nos frustra demasiado. Tenemos que borrar nuevamente estas capas que realizamos o estas máscaras que realizamos y volverlas a aplicar de nuevo, y obviamente aplicar el revelado o postprocesado correspondiente en esa máscara en específico. Fíjense que acá solamente nos creó pues la selección de sujeto de una manera prácticamente perfecta, y en las de luz sí también lo descuadró un poco. Fíjense, vamos a tener zonas que obviamente pues nos trajo desde la fotografía que originalmente creamos. Esta que está acá, fíjense, nos las trajo hasta acá, perdón, hasta esta. Y fíjense que tenemos esta zona que invade la zona de la cara, del rostro, que la verdad pues tenemos que corregirla. Algo que hay que tener en cuenta, que al momento de traernos la máscara de la fotografía original, esta máscara automáticamente se rasteriza. Fíjense, acá al momento de poder llevarnos ese efecto, ya la máscara se rasterizó, es decir que no la puedo modificar por ningún lado, porque ya esta capa se unificó, es decir, ya no tiene modificación, y el programa lo interpretó como que la queríamos de esa manera y la rasteriza automáticamente al momento de transferir ese efecto a otra fotografía. Es decir que si queremos crear un nuevo haz de luz o modificar el que ya nos traímos, no vamos a poder realizarlo. Simplemente tenemos que borrarlo, eliminamos esa capa de luz, creamos una nueva capa de ajuste vacía y nuevamente seleccionamos la opción acá, control I para invertir. Invertimos esa máscara allí y tenemos que trabajar nuevamente desde cero. Fíjense, tenemos que trabajar nuevamente desde esta capa que ya creamos previamente y que sí podemos modificar porque la estamos creando originalmente dentro de la fotografía. Y así, amigos, podemos copiar estas capas de una manera muy sencilla en Capture One, solamente aplicable para la opción de sujeto y de fondo. Por supuesto, esto tiene sus pros y sus contras. Recomiendo poder trabajar solamente con estas opciones. Como ya vieron, pues vamos a tener dificultad a la hora de copiar máscaras de manera manual, ya que tenemos que volverlas a realizar nuevamente. Pero sin duda, estas opciones nos agilizan muchísimo el flujo de trabajo. Por supuesto, si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia con respecto al programa Capture One o quieres saber otra cosa sobre las máscaras o capas, simplemente me lo haces saber en el cajón de comentarios y con gusto estaré atento para poder responderlas. Y sin más nada que agregar, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.